Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, elaborado a base de las informaciones que él saca de las tablillas sumerias. Esto es una tablilla de arcilla, las encontradas en lo que hoy es Mesopotamia, que él era de los pocos personajes en el mundo que podía traducir esas tablillas, entonces lógicamente leerlas, interpretarlas, y de todas esas tablillas que él verificó en algunos museos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, Turquía, Londres y otros. Él saca esa información de esas tablillas que están en esos museos y nos las presenta en varios libros. Este es el primero que él elabora, el 12º Planeta. En esta parte estamos hablando de cómo fue la creación de ese ser que se llamó el trabajador primitivo. Es como un tipo de lo que diríamos hoy un tipo de ser, aquel hombre de Neandertal o el de Cro-Magnon, que no tiene como esa capacidad civilizatoria de crear cosas, de ir avanzando, sino que es un ser un poco como salvaje. Es un ser humano, pero es como salvaje. No pasa de vivir en cavernas y protegerse del frío, de las fieras. De ese primer ser que es creado en laboratorio en África, en el sur de África, es que nos está hablando esta parte. Continúa la lectura diciendo, aunque se podía disponer de dos frutos vitales, estamos hablando de ese texto en el Génesis donde aparece el pecado original, dicen las religiones, ¿no? Donde Adán y Eva están en el paraíso y Dios le da un mensaje para que no coman de tal o cual árbol. Ese texto es el que Zecharia Sitchin está comentando. Dice, porque esa narración de ese primer ser humano en el jardín del Edén solo aparece en el texto del Génesis. Ahora ya se sabe que los textos del Génesis del Antiguo Testamento en la Biblia han sido tomados copiados de originales babilónicos y sumerios. Entonces que existen esos textos antiguos que son primeros a lo que aparece en el libro del Génesis. Entonces él nos va a explicar el significado. Recuérdense que Zecharia Sitchin es experto, aprendió en la universidad el hebreo antiguo, el idioma en el que está escrito el primer texto bíblico, el hebreo antiguo, y también estudió el griego antiguo. Entonces los textos que él menciona son sacados de la Biblia hebrea, que él entiende el lenguaje antiguo en que fue escrito ese texto. Dice, continúa la lectura, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Es el mandato que le dice el tal Yahvé que aparece en la Biblia como que es Dios. Pues a partir del día en que comas, sin duda morirás. Y comenta Zecharia Sitchin, aunque se podía disponer de dos frutos vitales, los terrestres tenían prohibido tomar el fruto del árbol del conocimiento. Hasta ese momento, a la deidad, o el tal Yahvé, no parecía preocuparle que el hombre, con mayúsculas, refiriéndose tanto a lo femenino como a lo masculino, que el hombre pudiera probar el fruto de la vida. Parece que no parecía preocuparle a ese Dios, a la deidad. Sin embargo, el hombre no pudo respetar siquiera una prohibición tan sencilla. Y devino la tragedia. Eso es lo que dice Zecharia Sitchin, que se podía suponer, ¿no? Le prohíbe que coma del árbol del conocimiento y parece que es una prohibición tan simple. El hombre, ser femenino y masculino, como que no puede contenerse a una
a un mandato tan simple y lo viola. Y que provoca una tragedia con eso. Sigue diciendo Zecharia Sitchin, la idílica imagen no tardó en dar paso a unos acontecimientos dramáticos que los eruditos bíblicos y los teólogos llaman la caída del hombre. Y las religiones les dicen el pecado original. Es un relato de mandatos divinos desobedecidos, de mentiras divinas. ¿Por qué? Zecharia Sitchin dice esto. Es un relato de mandatos divinos desobedecidos y de mentiras divinas. Así que hay mucha gente que dice, no, eso es Dios. Pero es mentiroso. La gente no para pensar. Le mintió cuando le dijo que morirían. La serpiente, que no se sabe de dónde aparece, en el texto bíblico llega y le dice, no, ustedes no morirán. O sea, explícitamente le está diciendo, él habló mentira. Y los hechos lo confirman, que dice Dios el tal Yahvé es un mentiroso, porque ellos no murieron, desobedecieron el mandato, comieron, como dice la imagen, y no murieron. Por eso dice Zecharia Sitchin, es un relato de mandatos divinos. Yo les mando y les prohíbo que coman del fruto del árbol del conocimiento, y ellos comen y no mueren. Entonces es un mentiroso. Él le dijo que iban a morir. Dios. Es un relato de mandatos divinos desobedecidos, de mentiras divinas, de una astuta, aunque verás que verdadera, serpiente escrita con mayúscula aquí, del castigo y el exilio. Apareciendo, no se sabe de dónde, la serpiente desafió las solemnes advertencias de Dios. Y ahí viene el texto bíblico. Y la serpiente dijo a la mujer, de verdad la deidad les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dijo a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer. Es del fruto del árbol que hay en mitad del huerto que la deidad ha dicho, no comerán de él, si lo tocaran, no sea que mueran. No comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. O sea, con el simple hecho de tocarlo, morirían, le dice ese tal Dios Yahvé a Adán y a Eva. Entonces sigue diciendo el texto, y la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo, sin duda, no morirán. Es que la deidad sabe bien que el día que comieran, los ojos se les abrirán y serán como la deidad. Conocedores del bien y del mal, tendrán conocimiento, como lo tiene él, que le dice que no coman para que no tengan el conocimiento. Y los amenaza mentirosamente diciéndoles que iban a morir si lo comían y que si lo tocan también morirían. El árbol del conocimiento. Conocedores del bien y del mal, como la deidad. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era apetecible de contemplar. Y el árbol era deseable para lograr sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su pareja, y él comió. Y los ojos de ambos se les abrieron, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron taparrabos. Este texto lo toma Zecharia Sitchin de la Biblia hebrea, porque un montón de Biblia que tenemos en español está todo manipulado y no es igual el texto, cambian palabras. Dice, y supieron, los ojos se le abrieron. Fíjense que ellos todo es imagen.
Por eso hay que saber leer los textos, buscar el sentido profundo. Fíjense, es imagen. Se le abrieron los ojos. ¿Qué significa entonces? Que estaban ciegos anteriormente, tenían los ojos cerrados. No, no era nada de eso. Se le abrieron los ojos. ¿Cómo iban a ver la fruta que le estaba ofreciendo la serpiente si tuviesen los ojos cerrados? Se le abrieron los ojos, se obtuvieron conocimiento. El conocimiento abre la vista del alma, del corazón. Uno ve con más claridad las cosas, la historia, los hechos sociales. Entonces, viendo más claramente, uno puede analizar y tomar mejor las decisiones porque está viendo, no está ciego. Y se le abrieron los ojos, tuvieron conocimiento. El conocimiento abre la vista. Y se hicieron taparrabos, dice. ¿Para qué? Para taparse las partes íntimas. Leyendo, dice Zecharia Sitchin, leyendo y releyendo el conciso, aunque preciso relato, uno no puede evitar preguntarse de qué iba todo este asunto, de qué trataba. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene metido en la cabeza, adquirido de las diferentes religiones, que eso fue una fruta que la mujer comió y que la fruta era como el órgano sexual de ella y le dio al hombre y el hombre comió y los dos pecaron y entonces ahí viene, se mete la bendita moral religiosa. Es cuestión de sexo. Y ahí vienen los padres y los pastores y se meten como los representantes del tal Yahvé controlándole la sexualidad a la gente, ¿no? De así se puede hacer el sexo, de esa manera no. Por aquí sí, por aquí no. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe eso. ¿Ves? Han elaborado toda una doctrina contra el sexo de las personas para controlarlo partiendo de la interpretación equivocada que le dan al texto bíblico y sacando consecuencias que no deben sacarse, ¿no? Sí, que fue la fruta, e incluso hay gente que llega tan lejos en la ignorancia que hasta especifica la fruta, fue la manzana. No sé, el texto no habla de ningún tipo de fruta, de manzana, si es manzano, si es pera o lo que sea. Pero en la mentalidad del pueblo ignorante o de las personas ignorantes a nivel religioso, porque no quieren leer, prefieren creer lo que le dice el pastor o el sacerdote o lo que sea, esos llamados representantes de Dios. Y entonces se le llena la cabeza de basura, que era una manzana, y que la manzana es la sexualidad de la mujer, o sea, la vagina de la mujer, el cuerpo de la mujer. Y de ahí viene otra costumbre que se hizo cultura, que es violenta, tiene consecuencias violentas, deshumanas, de que la mayoría de nuestros hombres en nuestro continente y en otros evangelizados por las iglesias, dicen, no, cuando una mujer ofrece sexo, ¿quién aguanta? ¿A quién no come si le ofrecen? ¿Cómo yo iba a resistirme si ella me ofreció su sexualidad? Los hombres no podemos controlar eso. Si ella ofrece, hay que coger lo que nos están dando. No hay manera. Si una mujer anda por la calle con un pantalón cortito, no hay manera de que uno se controle. Entonces uno tiene que estuprarla y violarla, porque ella está ofreciendo. Y a quien que le ofrecen eso no come. Esa mentalidad se ha metido y viene fruto de esa religión. Y así hay gente que dice, no, que no hay que hablar de religión, pero eso es lo que norma la vida en nuestros continentes. La cultura, la religión lo impregna todo. Esa es la ignorancia en que se ha caído. Y los científicos sociales se apartan de ese tema de la religión. O sea, son también ignorantes, lo dejan de lado. No, eso es cosa de religión, eso es cosa de la gente particular, los padres, la iglesia. No hay que hablar de eso. Ven la ignorancia, desligan la religión de los hechos sociales, de los análisis sociales, económicos, políticos, siendo que ese es un ingrediente básico, porque es una mentalidad que ha sido formada.
Cuando un hombre estupra a una niña, él termina echándole la culpa a la niña. Un hombre de 40, 50, 30 o 60, lo que sea, estupra a una niña de 12 o 13 o 14 años, de 8, de 9, abusa de ella. Cuando está en la policía o lo agarran, él le echa la culpa a esa niña. No, fue ella que me ofreció, y a quien que le ofrecen no come, para justificar su error, el error que cometió, el abuso que cometió. Y eso viene de la religión. Tiene la enseñanza religiosa en su mentalidad y la usa a su favor para abusar de la mujer. Y la iglesia, son las iglesias y las religiones que le han metido a la cabeza de mujeres y hombres, porque no es cuestión de hombres, que las mujeres piensan igual, a veces son más machistas que los hombres. Sí, fue ella que le ofreció. ¿Quién te manda? Está ofreciéndote. Tú sabes que un hombre le dan la razón al abusador, las mismas mujeres. Tú sabes que un hombre, ¿para qué te le pones así? Lo provocas. ¿Y qué hacen las religiosas que están consagradas a Dios en los conventos, las llamadas monjas? Se cubren todo el cuerpo, caminan y le enseñan a caminar sin mover la cintura. ¿Por qué? Porque ellas pueden provocar el deseo de los hombres. Y los hombres pueden ir a atacarla sexualmente y pecar y caer en el pecado. Entonces ellas pueden ser motivo de pecado del hombre. ¿Ve? La misma cosa de Adán y Eva. No, fue ella que me dio la fruta y me la ofreció. ¿Y cómo yo iba a decir que no? Yo me la comí, pero la culpa es de ella. El abusador culpando otra vez a la víctima. ¿Ven cómo la mentalidad religiosa impregna todo, señores? Un analizador científico que deja de lado la religión, como hay muchísimo en nuestro continente y en otros, es un ignorante, porque son los temas básicos que atraviesan, son como las venas de las actuaciones de los gobiernos, de los sistemas económicos. La religión está ahí, señores, metida hasta los tuétanos en nuestra estructura cultural. No es un elemento que se puede dejar fuera. No es una cosa particular, porque tiene influencia pública y eso se está viendo a diario. Fue la mujer que me ofreció y yo entonces no hay manera de que un hombre diga que no. Pues el pobrecito es esclavo del poder que tiene la mujer en el cuerpo, que ese no se puede soportar. El hombre no consigue controlar. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque es mentira, porque esa es la mentira que usa el machismo para el abuso. Cuando hablo de machismo estoy hablando de hombre y mujer, porque hay mujeres que abusan de niños y de niñas. Y eso está muy callado. Esa es otra de la doble moral que viene por causa de la religión también, ¿no? No, las mujeres no estupran a nadie, son los hombres. Falso. Eso es falso, eso es hipócrita. Porque están viendo todo, porque ese punto de vista enfoca el problema social, político, humano, profundo, desde el punto de vista de la concepción machista. No, el que estupra es el hombre, porque el que tiene el pene es él. Eso es falso, las mujeres estupran. Cantidad de crianzas abusadas sexualmente por mujeres. Niños y niñas, igual que hacen los hombres, abusan de niños y niñas. Las mujeres hacen lo mismo. Las mujeres pueden ser más machistas que el mismo hombre. Justificar el abuso a otras niñas y a otros niños. No importa que ellas sean mujeres. Es que hay una idea ingenua del ser humano en la cabeza que viene metido a través de las religiones, ¿no? Y tanto hombres como mujeres se aprovechan de eso. Como hay mujeres pedófilas, hay hombres pedófilos. Como hay mujeres violentas, hay hombres violentos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con que sea hombre y mujer. El ser humano es capaz de todas esas cosas. Entonces vean cómo la religión influye en todo eso. Hablándoles, detallándoles un poco ese relato. Y que se echaría así, ahora que lo leímos el relato,
él va a ir desglosando y aclarando y diciéndonos al final de qué se trataba realmente este relato. Era de una prohibición sexual, era de un pecado original sexual, como dicen las religiones, ¿no? El pecado de la carne, término que vino de la mentalidad de Sao Paulo, de Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Los pecados de la carne. Entonces las religiones se han dedicado a que todo lo que es sabroso sexualmente es pecado. Está prohibido por Dios. Y se basan en estas escrituras. Y le meten esa idea a todo el mundo en la cabeza y a veces hasta por eso mata. Y la gente que se deja llevar por eso le echa a perder su vida sexual para siempre. O mujeres y hombres tienen la vida entera perdida sexualmente. La capacidad sexual que tenemos la desarrolla mucha gente en un 5%, el 100% que se tiene, por causa de las prohibiciones que mete la religión en la cabeza de la gente. Ustedes no ven en las iglesias, en las iglesias el pastor le dice a las mujeres cómo que tienen que vestirse, cómo tienen que dejarse el cabello, hasta dónde pueden cortársele, hasta dónde no. Y ellas lo obedecen tranquilamente. Y otras mujeres le van diciendo a sus hijas que tienen que hacer eso. Y que por aquí se puede hacer eso y por aquella parte no. Que eso es inmoral, que eso no es inmoral. Ya para la religión no hay derechos humanos. El ser humano no tiene privacidad, porque ellos plantean un Dios que todo lo controla, todo lo ve. O sea, el ser humano es como una página abierta enfrente de ese tal Dios de la Biblia que tienen las religiones. Usted no tiene ni derecho humano enfrente de él, ni privacidad. Enfrente de estos señores que controlan la religión igual. Cantidad de mujeres y hombres que han echado su sexualidad a perder y su vida matrimonial, su vida afectiva, por la cuestión de las iglesias, de las religiones. Gente que se da un placer inmenso con su propio cuerpo y tiene que salir corriendo a pedirle perdón a Dios. Eso es anormal. Su sexualidad es suya. Estoy hablando de personas adultas. Su sexualidad es suya. Usted hace con lo que usted quiere con ella. Si quiere autosatisfacerse, usted lo hace. Si quiere buscar a algún adulto que acepte satisfacerla con usted, usted lo hace. ¿Quién le dio ese poder a la religión para andar controlándole la vida privada a las personas? Esa desgracia existe todavía. La gente se guía por eso. Una mujer quiere hacer una sexualidad libre, variada, creativa, porque el ser humano tiene esa capacidad de crear, de ser creativo. Y el hombre, resulta que el hombre tiene tanta religión en la cabeza que se espanta y dice, no, pero tú eres una prostituta y eso conmigo tú no vas a hacer eso. Igual dicen muchísimas mujeres, no, yo no voy a hacer eso, yo no soy una puta. Esas son cosas de mujeres prostitutas que hacen esas cosas. Entonces ella va y busca a otro hombre que tiene la misma idea que ella y hace lo que quiere hacer. O él va a un prostíbulo y hace lo que quiere hacer, porque la esposa dice que eso no se hace. Eso es contra la voluntad de Dios. Todas esas desgracias están sucediendo, Señor. Ese es un mundo subterráneo que está ahí todavía. Y esa es una moral hipócrita que sigue ahí. ¿Viene de dónde? De la religión. Los que se sienten dueños de las religiones y de la vida privada de las personas. ¿Qué se hacen? Fíjense a donde llega el absurdo. Cómo la religión le cambia la mente a la gente y lo lleva al absurdo. De sacerdotes y monjas en los conventos medievales y todavía, pero más que nada en la Edad Media, que la iglesia tiene un control más dictatorial encima de la vida privada de las personas, no solamente en la vida pública. En los conventos, padres y monjas dándose latigazos en las partes más sensibles del cuerpo, hasta sangrar, porque eran con látigos que tenían punta de huesos finos o de metal afilado, en los muslos, en las nalgas, en la espalda, latigazos. Y mucha gente de esa es santo.
Ah, fulana de tal santa, ¿por qué? Porque fue virgen, nunca tuvo relaciones sexuales, eso es señal de santidad y de pureza. Ustedes han visto algo más absurdo. O sea que la naturaleza humana sexual es como una desgracia, algo negativo que el ser humano tiene. Y todo viene de la lectura de ese texto bíblico, señores. Y eso guía la vida de esas personas, ¿no? Todo lo que es eso es pecado. El control mental, el miedo para controlar. Nunca hablan de vida privada, ¿no? Pero usted puede decir, esa es mi vida privada. ¿Usted quién le ha dado permiso para que se meta en mi vida privada? ¿Cómo yo tengo que hacer el sexo? ¿Por dónde? ¿De qué manera? ¿Quién le dio a usted permiso eso? Para venir a hablarme de eso, meterse en mi vida privada, opinar sobre mis cosas personales, como mi vida sexual. Pues ellos se sienten con derecho de hacer eso y mucha gente ingenua y bobo se deja llevar. Controlando la sexualidad. O sea, usted está luchando contra su propio cuerpo. Y después dice, no, que Dios nos creó a todos. Bueno, pues si nos creó a todos con sexualidad, entonces ¿qué fue? Que se equivocó. Porque ahora tenemos que luchar contra eso que tenemos en el cuerpo naturalmente. Para lo que dicen que ese tal Yahvé nos creó y después entonces comienza a prohibir lo que él mismo nos dio en el cuerpo. Es una cosa contradictoria, una locura. Para que vean hasta dónde llega esa manipulación de los textos bíblicos y la influencia de la religión en la vida de las personas, que les desgracia la vida de las personas, ¿no? Eso es prohibido por Dios. Entonces el cuerpo me exige una satisfacción sexual que no aguanto controlarla y la realizo. Y entonces después sale corriendo a pedir perdón. Padre, perdóneme en las confesiones, ¿no? Padre, perdóneme porque yo hice tal cosa. Es que yo no tengo esposa. Es que yo no tengo hombre en mi casa. Entonces necesito. La pobre persona se está matando contra su propio cuerpo. Una lucha horrible. Y se confiesa y se confiesa y se pasa la vida en esa. Y aquel señor que está allá escuchando la confesión le dice o no le dice, es el que decide si está perdonado o no está perdonada. Y la pobre persona vuelve y vuelve y vuelve. ¿Por qué? Porque está luchando contra su propio ser, contra lo que es de él. O sea, la religión la ha metido en una esquizofrenia que no acaba nunca. Y gente muere en esa situación. Entonces ven cómo es violenta la influencia religiosa en la vida de las personas, ¿no? Hay poca felicidad. Dígame, ¿dónde está la felicidad en usted andar controlándole a la gente su sexualidad, sus derechos sexuales? No, usted tiene derecho a tener relaciones sexuales, sí va a tener hijos, si no, no. ¿A usted quién le dio derecho de venir a controlarme mi vida sexual? No, porque Dios no. ¿Por qué Dios no me dice a mí? Porque solo a usted. ¿Quién es usted? ¿Qué tiene usted diferente de mí para que Dios le diga a usted y no me diga a mí? Usted no dice que somos todos hijos de Dios e hijas de Dios. Porque ese señor, ese papá, ese padre, para decirme una cosa a mí tiene que decírselo a usted. Es un chismoso. Las absurdeces de las religiones, señores, hay que analizar eso para que vean que eso no tiene límite, es horrible. Y gente que justifica todas esas aberraciones para ser feliz, para tener paz, para tener una vida espiritual profunda. Usted no necesita religión. Esas son actitudes para tener una espiritualidad profunda. Usted no necesita de ninguna iglesia ni de ninguna religión. Eso lo puede obtener usted mismo, leyendo, sacándole de su propio corazón. Las religiones se han apropiado de cosas como que son ellas las únicas que tienen esas cosas y las pueden dar a quien le dé la gana. Un tipo que yo lo conozco, que se crió conmigo, que era pésimo para caramba en las notas de la escuela, estudiando, ahora se metió a sacerdote, llegó, lo ordenaron, ahora él tiene la autoridad de decirme a mí cómo yo debo y no debo tener relaciones sexuales. ¿Con qué fin o con qué no fin yo debo tener relaciones sexuales? ¿De dónde sale esa estupidez? Y él se lo cree.
Y el otro cree en eso. La gente no se cuestiona nada, señores. Todas las religiones, todo lo que controla es sabroso y le da placer al ser humano. Para la religión eso es pecado. El pecado de la carne. Y viven de ese miedo. No fue manzana porque no menciona ninguna fruta el texto. Tuvo que ver con relaciones sexuales, tampoco. La mujer nunca le estaba ofreciendo su sexualidad al hombre cuando le ofreció la famosa fruta. Porque no leen bien, no analizan. El fruto era el fruto del conocimiento. Y cuando lo comen se le abren los ojos. ¿Usted ha visto alguna vez, ha tomado en la mano el fruto del conocimiento? ¿Cómo usted puede pensar que el fruto del conocimiento existe? ¿No ven que es una imagen que se usa para decir otra cosa? Pero ya le metieron que es una manzana. Y que esa manzana es la vagina de la mujer. Que se la ofreció al hombre y por eso él pecó. Y ella es la culpada. Porque fue la primera que hizo caer al pobre hombre en pecado y ahí vino el pecado original, se le metió a todo el mundo. El que nació y el que no ha nacido, se le pegó la mancha esa. Y el pecado original, dice. Señores que nunca se casan, que abusan de millones de niños en el mundo sexualmente, padres y monjas, diciéndole a la gente cómo tienen que vivir su sexualidad. Unos anormales. Santa porque es virgen. ¿Dónde se vio eso tan ridiculez? ¿Qué tiene que ver santidad con una partecita física de su cuerpo? ¿Qué tiene que ver el himen de la mujer con la santidad, señores? ¿Qué es eso? Una cosa tan ridícula. Porque usted tiene que estar ligando. Fíjense hasta dónde llega eso. Cuando una muchacha es estuprada, en muchos de nuestros países, el papá y la mamá agarraban a la muchacha y la llevaban a la policía, agarraban al estuprador y al estuprador le daban dos opciones, o va preso o se casa con la muchacha. Y los papás que hacían, le entregaban a la muchacha al estuprador, a que abusó de ella, la violentó con violencia. La hizo hacer algo que ella no quería. ¿Para qué que los padres hacían eso? Le entregaban la muchacha al estuprador para limpiar su honra en frente de todo el mundo, para que la gente no diga, esos son los padres de la muchacha que estupraron. No le importaba a la muchacha. Era su honor, limpiar su honor, el honor de la familia. ¿Por qué diablo usted tiene que ligar el honor de la familia con el himen mío? Diría una mujer cuestionadora y crítica de esa estupidez. ¿Por qué usted tiene que ligar su fama personal con mi himen? ¿Qué es eso? Ustedes ven lo ridículo y lo violento que es eso. Y la pobre muchacha que no quiere saber de ese animal, tiene que hacer el amor. No, eso no es hacer el amor, es tener relaciones sexuales con su estuprador por años, porque se la dieron como mujer. Sigue estuprando ahora legalmente. O sea, legalmente la mandaron de nuevo para el infierno. Y eso es lo que muchos sacerdotes y monjas le dicen a la gente cuando la mujer, que era normalmente la más abusada, violentada, le pide ayuda al padre en la confesión o a la monja en la orientación. No, usted tiene que cargar su cruz. Mire, padre, ese hombre me está maltratando, se bebe todo el dinero que es para los hijos, roba el dinero que guardamos en la casa que es de todos, se lo roba y se va a beber, a jugar, a gastarlo en prostitución, en lo que sea un vicio que tiene. Nos maltrata a todos. ¿Qué hacemos? Ya no sabemos qué hacer. ¿Y qué le dicen estos señores de la religión? No, mija, tenga paciencia, cargue su cruz como Cristo la cargó. Rece por él para que un día Dios lo ayude y lo convierta. Y le hacen la bendición y se vaya en paz. O sea, la está mandando para el infierno de nuevo. No perciben eso. Vaya, se sigue aguantando. Como no es el cabrón que está aguantando los golpes,
la manda de nuevo para el infierno. Siga allá y siga aguantando y aguante hasta que la mate. Porque esa es la cruz que tiene que cargar como la cargó Cristo, ¿no? Como que Cristo le gustó cargar. Es un masoquista que le gustó cargar una cruz para crucificarlo, ¿no? Iba feliz de la vida. Esto es lo mío. La manda para el infierno de nuevo. Señores, abran los ojos. Porque si no, no avanzan. Tengan conocimiento, si no, no se avanza. Por eso, leyendo avanzamos. No tengan miedo, es que el miedo hace a la gente hacer cosas ridículas. Paraliza la capacidad de reflexionar, señores. Y entonces dice Zecharia Sitchin, leyendo y releyendo el conciso, aunque preciso relato, uno no puede evitar preguntarse de qué iba todo ese asunto. ¿Cuál era el punto profundo de ese asunto, de ese relato? A pesar de la prohibición, bajo amenaza de muerte, de tocar siquiera el fruto, no lo puedes tocar porque mueres. No solamente comerlo, sino si lo tocas, mueres. Dice la mujer que le dijo la divinidad a ella. A pesar de la prohibición, bajo amenaza de muerte, de tocar siquiera el fruto del conocimiento, los dos terrestres son persuadidos para dar el paso y comerse aquello que les permitía, entre comillas, conocer como la deidad, o sea, tener el mismo conocimiento que el tal Dios es. Y sin embargo, todo lo que sucedió fue que repentinamente se dieron cuenta de que estaban desnudos. De hecho, el estado de desnudez es un aspecto importante en todo este incidente. El relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén se inicia con la afirmación, entre comillas, y ambos estaban desnudos, el Adán y su compañera, y no estaban avergonzados, porque todavía no se le habían abierto los ojos. No tenían el conocimiento. Andaban desnudos y no estaban avergonzados. Tenemos que comprender que ambos estaban en un estadio del desarrollo humano inferior al de unos seres humanos plenamente desarrollados, dice Zecharia Sitchin. Tenemos que comprender que ambos estaban en un estadio del desarrollo humano inferior al de unos seres humanos plenamente desarrollados. No solo estaban desnudos, sino que no eran conscientes de las implicaciones de tal desnudez. No se sentían avergonzados. Un examen ulterior, o sea, después del relato bíblico, sugiere que el tema tratado aquí es el de la adquisición del hombre de alguna proeza sexual. El conocimiento que se le impedía al hombre no era algún tipo de información científica. Eso es que el relato sugiere, dice Zecharia, dicen sugiere, no significa que sea el verdadero, sugiere. El conocimiento, entre comillas, que se le impedía al hombre no era algún tipo de información científica, sino algo relacionado con el sexo masculino y femenino. Pues tan pronto como el hombre y su compañera adquirieron el conocimiento, entre comillas, supieron que estaban desnudos y se cubrieron los órganos genitales. Lo que aparece a continuación en la narración bíblica confirma la conexión entre la desnudez y la falta del conocimiento. El ignorante está desnudo frente a todos los desafíos que se presentan por delante. El ignorante no percibe los peligros. El ignorante está desnudo frente al miedo que lo puede manipular, oscurecerle el razonamiento. Está desnudo, está sin defensa, no ve, porque está como ciego. Por eso dice, después que tuvo el conocimiento, se le abrieron los ojos.
Y esa es la situación en que millones de personas están frente a las religiones. Están desnudos, están ciegos. Porque son otros ciegos que los están guiando, como dice Jesucristo en el Evangelio. Un ciego guiando a otro ciego. ¿A dónde caen los dos? En un hoyo. Se van a desbarrancar los dos, se van a romper el cuello los dos. Un ciego guiando a otro ciego. Que Dios dijo que Dios no quiere que tú hagas de tal o cual manera. Todas esas estupideces la gente las cree. Como ciegos, son ellos que deciden todo. Un ciego siguiendo a otro ciego. Lo que aparece a continuación en la narración bíblica confirma la conexión entre la desnudez y la falta de conocimiento. Pues la deidad no se demora nada en asociar una cosa con la otra. En el libro perdido de Enki vimos que ese primer terrestre primitivo, el que la Biblia llama de Adán, porque la Biblia hace una mixtura entre Adán y Adapa, una confusión tremenda que si uno no lee los textos primeros, sumerios, uno se confunde todo. Hay una relación entre el conocimiento y la desnudez. Los primeros trabajadores primitivos andaban desnudos, sirviéndole a los Anunnaki en sus casas, en las minas sacando el oro, en las huertas, trabajando las huertas, ayudándoles en la construcción y todo el trabajo pesado lo hacían estos terrestres primitivos, como máquinas de trabajar, y andaban desnudos. Y por ahí andan muchas imágenes en los textos antiguos, que se echaré así si nos coloca alguna, que donde aparece el terrestre primitivo sirviéndole el vino y todo, era desnudo que andaban, eran como salvajes. Y no se sentían avergonzados. Le faltaba una capacidad intelectual profunda. Y dice el texto, dice Charia Sitchin, lo que aparece a continuación en la narración bíblica confirma la conexión entre la desnudez y la falta de conocimiento. Pues la deidad no se demora nada en asociar una cosa con otra, dice el texto bíblico. Y ellos oyeron el sonido de la deidad Yahvé caminando en el huerto con la brisa del día. El tipo tenía un calor inmenso. Buscó la brisa y la sombra del jardín para caminar. Es el Dios omnipotente, creador del universo, que nos mete en la religión. No tiene nada a ver. Eso con una visión lógica sencilla uno se da cuenta que eso no puede ser un Dios. Era un Dios de esos Anunnaki que el ser humano le llamaba Dios. Nunca fueron, ni son, ni serán dioses. Y ellos oyeron el sonido de la deidad Yahvé caminando en el huerto con la brisa del día. Y el Adán y su compañera se escondieron de la deidad Yahvé entre los árboles del huerto. Antes lo veían y no se escondían. Y la deidad Yahvé llamó al Adán y dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, tu sonido oí en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo y me escondí. Y la divinidad le dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? La deidad inmediatamente relaciona la desnudez con el conocimiento. Eso es lo que dice Zecharia Sitchin. La conexión entre la desnudez y la falta de conocimiento. Tú andabas desnudo y no te escondías de mí. ¿Por qué ahora conoces que andar desnudo te da vergüenza? ¿Quién te dio ese conocimiento? Ese entendimiento. Inmediatamente la deidad descubre, entonces comiste del árbol que te prohibí. O sea, adquiriste conocimiento de lo que tú eres. Eso es lo que no quieren hasta el día de hoy las religiones, señores. Siguen actuando igual que la divinidad, el tal Yahvé, que no es más que Enlil, el hermano de Enki. Las religiones hacen exactamente lo mismo, señores. No quieren que las personas realicen su sexualidad en un 100%.
Lo controlan todo. Tú no ves. Virgen, santa, virgen, porque nunca tuvo relaciones sexuales. Se privó de lo más sabroso que tiene que le da el cuerpo humano al ser humano. El sexo. No hay un placer mayor que ese. No hay lo pueden comparar como le dé la gana. No hay otro. Usted quiere relajarse para hacer, fíjate dónde llega. Usted quiere sentirse relajado muscularmente para hacer ejercicios fuertes sin que le dé una contracción muscular. Después de una eyaculación, sea mujer o hombre, después de un clima sexual, de un orgasmo, también como se dice, el cuerpo humano está de lo más relajado posible que pueda haber. No hay otra técnica mejor para relajarse, para dejar la tensión. Es lo más efectivo, no hay remedio que te relaje los músculos y todo, y la mente como es. Es un relax mental y físico de lo más profundo que tiene el ser humano. Realizar el deseo sexual. Ven, la mentalidad de la iglesia es la misma mentalidad del Yahvé de ese, de Enlil. No tengas ese conocimiento. ¿Y quién lo tiene? Ellos, para decirte cómo tienes que hacerlo, dónde tienes que hacerlo, por dónde tienes que hacerlo. Ven, el que controle el conocimiento controla a las personas. Tener la sabiduría y el conocimiento, te controlamos con eso. Y a la vez te influimos el miedo para controlarte más. Tú eres un pecador, ¿por qué? Porque tuviste relaciones sexuales. Fuera del matrimonio, pecado. En el matrimonio, para tener hijos. ¿Y ellos qué hacen? Violando miles y miles de niños. Las monjas estresadas con enfermedades físicas en la piel, porque es una represión sexual que las vuelve esquizofrénicas. Años y años luchando contra ese sentimiento normal. Señores que nunca se casan y dándole intrusiones matrimoniales a los otros. Violan miles de niños. Porque eso es una ideología que la gente no se entera de esas cosas porque no quiere meterse a estudiar las religiones, porque dicen que eso no interesa. No hable de religión, no, que eso es de cada uno. La estupidez esa, entre los sacerdotes mundialmente, que en todos los países del mundo hay sacerdotes que están violando niños y continúan, miles. Eso viene de que un papa se le ocurrió prohibir el matrimonio, que los padres no se casaran. Casi él se quedaba con todo el dinero de la herencia de esos que no se casaban, sea padre, obispo, lo que sea. Y después inventaron que eso es Dios que no quiere. Fue una ley del Papa que está escrita todavía ahí. Prohibición de, todos tienen que ser célibes, se dice, ¿no? Ni sexo. Entonces, cuando usted comienza a luchar contra usted mismo, es una lucha que no tiene sentido. Entonces, miles de padres en el mundo, y todo eso está en las noticias. Yo no estoy inventándome nada. El que no quiere leer las noticias, que no las lea, pero están los hechos en todos los países. Sacerdotes violando niños y niñas y no paran. Entre ellos existe una teoría, una filosofía que han elaborado los mismos abusadores de niños y de niñas. Como la Biblia dice que el pecado es con una mujer que te ofrece y tú pecas, entonces vamos a pecar con hombres que ahí no hay pecado. Han elaborado toda esa teología del abuso sexual, esa filosofía, y se guían por eso. Esa filosofía se vive en el mundo de ellos. El que estudia ese mundo profundo es que descubre esas cosas. La gente común no lo ve eso. Por eso es una filosofía de vida de los sacerdotes abusadores. No, con hombre no hay pecado. Por eso tanto homosexualismo entre ellos y el abuso contra niños. Porque ahí no hay pecado. ¿Y cómo han sazonado esa teología y esa filosofía de actuar, que es un modo de actuar?
para abusar de miles de niños y niñas. Le han colocado un poco de sazón, de ingrediente, para pacificarse en la mente después del abuso. Cuando abusan de miles de niños, dicen, no, con hombres no hay pecado, con niños no hay pecado, con niñas sí, con mujer sí, porque ellas son las lobas que quieren apartarnos del rebaño del Señor. Entonces, después que pecan y pecan, como ellos dicen, o sea, abusan de miles y miles de niños, simplemente usted irse a confesar con uno de ellos mismos que abusó y confesarse uno con otro. Y ahí le dicen, no, de que la Biblia dice, en el texto del Evangelio dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces estamos todos perdonados, porque la gracia de Dios es más grande que los pecados que podamos cometer. Ustedes han visto tanta crueldad en la cabeza de un ser humano. Le echa el futuro de un niño y de una niña a perder para siempre. Lo traumatiza al punto de llevarla a suicidarse. A echar a perderle la vida completamente, la vida afectiva, para siempre, un futuro. Si usted vive 80, 90 años, son 80 y 90 años de frustración por ese abuso que ese señor le hizo, el sacerdote o la monja. Y ellos justifican eso. No, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, tranquilo. ¿Y qué hacen los obispos cuando le dicen, mire, ese padre ha abusado como de 100 niños y está ahí tranquilo? Usted haya que lo condenaba o lo condena, no, vamos a trasladarte para otra parroquia, para que siga haciendo lo mismo. Y allá tú te encargas de los jóvenes y de los niños. Eso es lo que hacen. La gente no abre la cabeza, no entiende. Y le dejan sus niños y sus niñas a estos señores que los cuiden y los guíen. Señores, esto es serio, esto no es juego, es una violencia institucionalizada. Con hombre no se peca, con mujer sí, eso es pecado. Si un padre tiene amigas o una monja tiene amigos, le hacen la vida un infierno. Investigue eso, vaya y descúbralo, métase si puede, hacia ese mundo. Como usted se mete a estudiar la psicología, la sociología y se va a los barrios y analiza, métase en ese mundo y analice la religión, hágalo, asuma el desafío para que descubra la realidad. Cuando un sacerdote tiene amigas, que es lo más normal en un hombre, una monja tiene amigos, es lo más normal en una mujer, tener amigos masculinos, le hacen la vida un infierno. Hasta que el tipo o la tipa tiene que salir, irse. Ahora, si usted es un maricón que tiene hombre y lleva a su amigo allá, y ella lleva a su amiga allá, tranquilo, que pueden dormir juntos el día entero. Quédese aquí, duerma aquí, viva aquí, porque para ellos entre hombres no es pecado. Y para las mujeres el pecado es con los hombres. Entonces entre mujeres no es pecado. La cantidad de homosexualismo que hay en esos seminarios, señores, ustedes no se imaginan. Son criaderos de homosexuales. Y los conventos, criaderas de lesbianas, estrujándose entre ellas mismas, porque la sexualidad es normal, sale. ¿Cómo tú la canalizas? Pues lo que tenga más cerca. Aquí solo hay mujeres, entonces vamos a enredarnos entre mujeres, porque de alguna manera es que no se aguantan nada más dándose latigazos en las piernas, en los muslos, en las nalgas. Un día tiene que poner la mano a alguien. Y la gente no ve eso, no, son santos, gente santa, que reza por la humanidad pecadora. Nos salvamos por ello que se matan rezando esos santos hombres y mujeres. Estos señores, con esa mentalidad así, tan desnudos, tan ciegos, no ven. No es así el mundo. Ese mundo no es así. Métase y estúdielo, como usted se mete a estudiar otros aspectos de la vida, la política, la sociología,
la química, la biología, la matemática. Métale el diente a ese mundo para que vea lo que usted va a descubrir. En muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿qué hacían en el tiempo de la colonia? Los países que colonizó España, aquí llegó un tiempo en que España robó tanto oro y se lo pagaba a los bancos de Alemania y de Holanda que le financiaban los viajes al rey, los viajes de las embarcaciones que venían por aquí, a todos los gastos, de todo el oro que se robaran por aquí se lo pagaban a los banqueros alemanes y holandeses. Y llegó un tiempo que España se metió en guerra contra Francia y Holanda, que la economía cayó en España. Y por la corrupción, que era una corrupción horrible del rey y su gente, robándose todo. Y el país quebrado y la gente en la miseria más horrible en España. Estoy hablando de ese caso concreto. Llegó, los religiosos, ustedes saben que eran gente empleado del rey de España. Era el rey que le pagaba a los conventos, le construía los conventos, a los padres, a las monjas, a los frailes. Le mandaba el dinero mensual al obispo para que se lo repartiera a los conventos y a las casas de los sacerdotes. El que lo mantenía a ellos era el rey. Llegó un tiempo que ese dinero paró de llegar y la situación era difícil en los conventos, en los seminarios, que hacían muchísimas monjas de convento en muchos países. A las negras se le prohibía entrar a monjas. ¿Por qué? Porque cuando el negro por naturalidad usa mucho su cuerpo para expresarse. Si ustedes quieren ver creatividad musical a nivel de danza, vayan a África. De cualquier cosita salen una danza y a mover la cintura. El indígena y el europeo tienen la cintura dura como una varilla de hierro. No tiene esa expresión que tiene el africano. Es más, el cuerpo, él se expresa más con el cuerpo. Las monjas le prohibían a las mujeres morenas entrar a los conventos porque decían que eran mucho sexuales, provocaban demasiado a los hombres, porque caminaban moviendo la cintura, propio de esa cultura africana. Y ese movimiento sensual, las nalgas de la cintura, las monjas decían que eso era pecaminoso. Entonces usted no tenía vocación para ser monja. Entonces todas esas mujeres negras las aceptaban en los conventos como trabajadoras, como sirvientas. Y cuando llegó esa época de miseria que España no podía mandar el dinero, se le decía el situado. Llegaba en los barcos, a veces llegaba desde México acá o de otro, de Perú. El situado, o sea, el dinero que enviaba la corona, el rey, para darle a todos esos conventos y esas iglesias que se mantuvieran. ¿Qué hacían esas monjas, muchos conventos de esos? Agarraban todas esas negras y las mandaban a prostituirse a la calle. Y los hijos que nacían de esa prostitución, las monjas los cuidaban y los criaban en los conventos escondidas. Y recibían el dinero que esas negras les llevaban de la prostitución. Así se mantenían esos conventos, con el cuerpo de la mujer negra. Usted es sociólogo y no sabe eso, entonces métase en ese mundo. Usted está escribiendo una historia social de la opresión, de la esclavitud en América Latina, y usted no se mete en ese mundo. Usted es un ignorante, un sociólogo ignorante. Eso está. Yo no estoy hablando inventando, son hechos históricos, están documentados. Eso se hacía. ¿Se sigue haciendo? No lo sé. Pero esa ideología y esa filosofía de que abusando de niños no se peca. Y si se peca, si abuso de 100, de 200 niños le echó a perder la vida para siempre, no importa. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pronto puede seguir trabajando con niños y con niñas y con lo que usted le haga. Vaya, tranquilo. Usted no vaya a la justicia por eso, porque la justicia de Dios es más grande. Pregúntenle a los que han sufrido esas cosas si eso es para reírse o para llorar o para maldecir, que están vivos todavía andando en nuestras calles con la vida echada a perder.
Para uno entender estas cosas, señores, no hay que ser fanático y comenzar a defender. Haga empatía. Colóquese en el lugar de esos miles y miles de niños y niños abusados. Intente hacerlo. Se le frustró la vida para siempre. Todavía se han descubierto tumbas de miles de niños asesinados por monjas en Canadá. Cómo lo desculturizaban, lo abusaban, los maltrataban. Cientos de cadáveres de niños enterrados en los terrenos de los conventos donde los tenían, las escuelas religiosas. ¿Quién ha ido a la justicia por esos crímenes? Así lo hace uno en la calle, lo agarran y lo queman. Ahora estos señores lo hicieron por miles. No hay ninguno quemado. Porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pronto, tranquilo. ¿Y las víctimas? Como dicen los militares, ¿no? Cuando bombardean un lugar y matan a miles de civiles. No, esos son efectos secundarios. Como dicen los estadounidenses, no estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Pronto los culpables son ellos. Y sigue diciéndose Zecharia Sitchin, admitiendo la verdad, el trabajador primitivo, fíjense que Zecharia Sitchin está hablando del trabajador primitivo, ese que estaba en el huerto era el trabajador primitivo, que no tenía conocimiento, andaba desnudo, y así lo muestran en muchas imágenes que Zecharia Sitchin coloca en sus libros de estos seres terrestres desnudos. Tenía una imagen por aquí, pero ahora no, la perdí. Andaban desnudos. No la tengo aquí a mano ahora. Yo se la mostré en uno de los videos anteriores. Les servían a los Anunnaki desnudos, hombres y mujeres. Y el mismo libro perdido de Enki lo dice. Nunca se quejaban, no reclamaban de que estaban derrengados por el trabajo duro. Eran como máquinas de trabajar. El hombre primitivo andaba desnudo, no tenía el conocimiento. Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin. Ve, aquí hay una foto, lo que le estoy diciendo. Ve. Andaban desnudos, mira. Aquí está el terrestre desnudo sirviéndole. Mira, sirviéndole acá. Aquí está desnudo. Ese era el terrestre primitivo, andaba desnudo. No tenía el conocimiento intelectual, le faltaba. El Dios quería que se mantuviera así, ese tal Yahvé. No coma del árbol del conocimiento. Sigue burro. Las religiones. Siga burro, que llévese de lo que le dice el padre, el pastor, la monja, lo que sea. Nosotros somos que sabemos. El conocimiento es nuestro. Usted simplemente es oveja. Y nosotros somos los pastores. Entonces usted piense como oveja. Lleve su vida como oveja y Dios lo bendecirá. O sea, siga ignorante, siga burro hasta que se muera. Usted nació para oveja y nosotros para pastores. Y los sociólogos no hablan nada de esas cosas, señora. Hacen un análisis sociológico de todo, de la política, de la economía, y ese mundo sigue ahí enfrente de las caras de ellos y no la tocan, no los tocan. Y es la vida que vive el pueblo. Sigue diciendo Zecharia Sitchin. El Dios, la deidad asocia la desnudez a la falta de conocimiento. Admitiendo la verdad, el trabajador primitivo echó la culpa a su compañera. ¿Ve lo que estaba diciendo? El trabajador primitivo, aquí se está refiriendo al hombre, en este caso al masculino. El trabajador primitivo masculino le echó la culpa a su compañera, lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿A quién le ofrecen que no coma? Entonces vamos para frente. Hay que estuprarla, violarla, abusarla, porque está ofreciéndose. Ella solo salió con una calza pequeña, corta a la calle, porque se siente bien así. Ya el otro interpreta que ella se está ofreciendo la nalga a todo el mundo. Y entonces podemos violarla y estuprarla. Y eso lo hacen aquí, que en nuestro continente, que todo el mundo es católico, se dice, o cristiano. Lo hacen los musulmanes igual.
a la que no se tape el cabello, está dando licencia para que la estupremos y la estupran. Los seguidores de Mahoma igual. Ustedes ven por dónde va la cosa, ¿eh? Admitiendo la verdad, el trabajador primitivo echó la culpa a su compañera, quien a su vez culpó a la serpiente. Enormemente enojado, la deidad, el tal Yahvé, maldijo a la serpiente y a los dos terrestres. ¿Por qué que las iglesias, las religiones ahora dicen que todos fuimos maldecidos en esa maldición? Qué desgracia, ¿eh? Tengan esta gente en la casa, esta maldita locura. Todos fueron maldecidos, los que están vivos y los que no han nacido, en esa maldición que la deidad le echó a estos dos trabajadores primitivos que adquirieron un conocimiento que no deberían tener, según la deidad, ¿no? No quisieron seguir burros, desnudos, brutos, ignorantes. No, que ahora todo el mundo le cayó eso encima, como se dice popularmente. Todo el mundo es pecador. Usted no cree o no cree, no importa. Usted también es pecador. Tiene el pecado original encima. Bueno. La deidad maldijo a la serpiente y a los dos terrestres, pero ahora no han echado la maldición a todo el mundo encima. Después, sorprendentemente, dice, bueno, Zecharia Sitchin toma los textos y lo va desglosando poco a poco, porque él es experto en el texto hebreo antiguo. Sabe lo que está escribiendo y diciendo. Primero la deidad, el tal Yahvé, maldice a la mujer, maldice al hombre. Y sorprendentemente después la deidad Yahvé hizo para Adán y su mujer prenda de pieles y los vistió, pero si le estaba criticando y maldiciendo porque abrieron los ojos y se vistieron. ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Por qué se han hecho esos taparrabos? Y los maldijo por eso. Entonces ahora viene, lean la Biblia que está en el texto del Génesis. Yo no estoy inventando. Entonces después la deidad Yahvé hizo para Adán y su mujer prendas de pieles y los vistió, dice el texto en el Génesis. Recuerden, Zecharia Sitchin está tomando la Biblia hebrea, que no es la menos manipulada, la menos. Significa que no esté manipulada. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, no se puede suponer con un mínimo de seriedad que el propósito de todo el incidente que llevó a la expulsión de los terrestres del jardín del Edén, el huerto donde plantaban, se encargaban de la plantación, de la limpieza, de todo. Para eso fueron llevados ahí, como trabajadores primitivos. Después de aquella repartición que el mismo Yahvé fue allá con su máquina, el Enlil, y secuestró a cientos de ellos allá en las minas con su máquina, se metió a lo profundo de las minas y se los llevó a Mesopotamia. Ustedes ahora van a cuidar todo, el jardín, construir las cosas que construir, servirnos. Adán y Eva eran uno de esos dos que andaban desnudos, estaban ahí para encargarse del bendito huerto o jardín, como dice David, el terreno plantado. No se puede suponer con un mínimo de seriedad, dice Zecharia Sitchin, que el propósito de todo el incidente que llevó a la expulsión de los terrestres del jardín del Edén fuera explicar de una forma dramática, está utilizando la imagen dramática para explicar otra cosa, fuera explicar de una forma dramática de qué forma acabó por vestirse el hombre. Ponerse ropa no era más que una manifestación externa del nuevo conocimiento. Ponerse ropa no era más que una manifestación externa de un nuevo conocimiento. Si los indígenas que andan desnudos en la selva toman contacto con otros pueblos, ven que están vestidos, tienen ropa. Él no. Entonces él puede adoptar, o sea, ese conocimiento de hacer ropa y de vestirse lo puede adoptar. Adquirió un conocimiento diferente, nuevo para él, que andaba desnudo, como algo normal.
porque no tenía el conocimiento de que se puede andar vestido. Dice, ponerse ropa no era más que una manifestación externa del nuevo conocimiento. La adquisición de tal conocimiento y los intentos de la deidad para privar al hombre de él son los temas centrales de los acontecimientos. Ven cómo se va resumiéndonos el mensaje del texto bíblico, hacia dónde debe ir la interpretación del texto, o la interpretación, ¿no? La comprensión del texto, cómo debe ser comprendido y no manipulado como hacen las religiones, que lo desvían todo hacia la moral, al control de la sexualidad de los seres humanos, no importa que sean niños, adultos, lo que sea. Las religiones no se importa con eso, no entiende de derechos humanos. Derecho a la privacidad, la vida privada, un derecho humano, no se importan con eso. No, usted se me deja el cabello hasta la cintura. Yo soy el pastor y usted la oveja. Tiene que ser así. En España, cuando Franco y la iglesia que estaba a favor del dictador, como siempre fueron las iglesias a favor de los dictadores y de los reyes, en esos años 30 y 20 por ahí, las mujeres en los pueblos del interior en España, unos pueblos atrasadísimos mentalmente, tenían que pasar por el frente de la iglesia donde estaba sentado el padre para que él dijera si podía usar ese vestido o no. No, eso está muy corto. Vaya a la casa y cambie. El padre hacía eso. Tenía que ver el padre primero la película que se iba a pasar en el cine antes de que se pasara, y él decía, no, eso no puede y eso sí puede. En España existía eso. Yo no me estoy inventando. Pregúntele a un español de esos viejos que tienen 80, 60, 90 años por ahí, 70. ¿Qué hacían los padres en los pueblos interior de España? Ellos controlaban cómo las mujeres debían de vestirse, qué películas debían de ver y no, cómo debían de tener relaciones. Es lo que le estaba diciendo, señores. Se sienten que no hay derecho humano enfrente de ellos, porque ellos representan al Dios que es dueño de todo el mundo, ¿no? Y hace lo que le da la gana. Y entonces sigue aclarándose Charya Sitchin en el texto, ¿no? Ponerse ropa no era más que una manifestación externa del nuevo conocimiento. La adquisición de tal conocimiento y los intentos de la deidad por privar al hombre de él, ¿ve? Ese tal Yahvé desesperado para que el ser humano no adquiriera el conocimiento, si era bruto, mentalidad de oveja. Yo soy el pastor, yo soy el que lo guía a usted. Usted no sabe cómo guiarse usted mismo. Tiene que aceptar mi guía. Porque el Espíritu Santo me ungió y ahora yo tengo un conocimiento que usted no tiene. Yo soy el que lo voy a dirigir a usted. Entonces, esa estupidez de la gente se la sigue creyendo al día de hoy, ¿no? Aunque dice, la adquisición del tal conocimiento y los intentos de ese tal Yahvé por privar al hombre de él, del conocimiento, ¿ve? Y después dicen que Dios es amor. Quiere que sigamos brutos y dicen que Dios es amor. Ese Dios de Yahvé la Biblia. Los intentos de ese Dios por privar al hombre de ese conocimiento son los temas centrales de los acontecimientos. ¿Cuál es el tema central del acontecimiento? ¿Es el sexo? No, dice Charya Sitchin, la adquisición de tal conocimiento y los intentos de la deidad por privar al hombre de él son los temas centrales de los acontecimientos. Eso no es lo que han presentado las religiones, señores. Es todo lo contrario. Aunque no se ha encontrado todavía ningún homólogo mesopotámico del relato bíblico, poca duda puede haber de que el relato, como todo el material bíblico relativo a la creación y a la prehistoria del hombre, con mayúscula el hombre, tenía un origen sumerio.
Entonces, aunque no se ha encontrado en la época que Zecharia Sitchin investiga para escribir este libro, en la estabilidad que encuentra en los museos de Europa, de Estados Unidos, dice él, todavía no se ha encontrado otro relato que no sea ese de la Biblia, donde se habla entonces de la creación. Dice, aunque no se ha encontrado todavía ningún homólogo mesopotámico del relato bíblico, y que habla de ese texto que mencionamos, del pecado, como dicen las religiones, de Adán y Eva, la prohibición de la deidad, del conocimiento, de la sabiduría, aunque no se ha encontrado todavía ningún homólogo mesopotámico del relato bíblico relativo a la creación y a la prehistoria del hombre, tenía un origen sumerio. Tenemos el emplazamiento, la morada de los dioses en Mesopotamia. Ahí era donde estaba el jardín del Edén, el huerto del Edén. El Edén era la región donde comandaba Enlil, la región de Mesopotamia, como se dice hoy, entre dos ríos, entre el Tigre y el Éufrates. Toda esa región que hay entre el Tigre y el Éufrates, lo que hoy es Kuwait, Irak, parte de Siria, de Turquía, están entre esos dos ríos. Ahí se desarrolló la civilización sumeria, comandada por los Anunnaki. Dice, no hay duda de que tiene un origen sumerio ese texto bíblico. Los textos bíblicos antiguos tienen un origen babilónico y sumerio. Tenemos el emplazamiento, la morada de los dioses en Mesopotamia. Tenemos el revelador juego de palabras en el nombre de Eva, que puede significar ella de vida, y también puede significar ella de costilla. Y tenemos y recuérdense lo que se le aclaró ya en los videos anteriores, que costilla no significa la parte física, ese hueso que hay en el cuerpo del hombre, como interpretan los padres y los pastores y los escribas, ¿no? No, usted es menor que yo, le dicen la mujer, usted fue sacada de mi costilla, como que Dios, como dice el texto, ¿no? Dios colocó en un sueño grande al hombre y lo operó, le hizo una cirugía y le sacó una costilla, y de ahí creó a esa mediocre, a esa menor que yo, que es mujer, es la mujer. Esa es la manipulación que se ha hecho. Pero dice Zecharia Sitchin, ya nos aclaró que costilla no significa ese hueso, no hace referencia a ese hueso del cuerpo humano. Es como la genética. La misma preparación genética que hicieron los Anunnaki, Nigmak y Enki en el laboratorio para crear el terrestre primitivo, esa mezcla genética que introdujeron en el vientre de esas 14 mujeres de ellos para que le dieran a luz a esas criaturas, esa misma mezcla hacía referencia a lo que se decía costilla, hace referencia a esa mezcla. Entonces, de la misma mezcla que fue formado el Adán, simplemente se le modificó algo para que produjera mujer. Se le introdujo, por eso dicen las 14 diosas, 14 dieron a luz mujeres y 14 dieron a luz a hombres. O sea, la misma mezcla manipulada, la misma costilla. Nace de la costilla, de la misma mezcla genética que el masculino. Y las religiones nos siguen metiendo eso y nos manipulan. No, usted es menor que yo porque usted es una costilla de Adán. El tipo estaba dormido por ahí, se descuidó, Dios le metió una anestesia y lo operó y le sacó uno. Entonces, lo dejó incompleto, le sacó una costilla, ¿no? Si es así la interpretación que mucha gente da y que muchos especialistas, padres, sacerdotes y monjas le meten a la cabeza esa estupidez. Entonces las mujeres se lo creen y lo asumen y lo transmiten, y el hombre peor, lo asume y lo transmite, siente que de verdad él fue el que le dio origen a la mujer. Pero cuando usted analiza la cosa en serio, ¿cuál es el cuerpo más perfecto? ¿El del hombre o el de la mujer? El de la mujer. No hay que ser ningún experto en biogenética para saber que el cuerpo de la mujer es más perfecto que el del hombre, es más completo. A todos los niveles, lo que usted quiera. Dice Zecharia Sitchin, entonces, tenemos el emplazamiento, o sea, la morada de los dioses, el jardín está en Mesopotamia. Tenemos el revelador juego de palabras en el nombre de Eva, que puede ser ella de vida y puede ser ella de costilla.
Y tenemos dos árboles importantes, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, como en la morada de Ano, que había árbol de la vida y árbol del conocimiento en el palacio de Ano en Nibiru. Hay unos textos antiguos que ya mencionamos en otra lectura que nos presentan ese relato. Incluso las palabras de la deidad, o sea, del Dios Yahvé, reflejan un origen sumerio. Ese Charia Sitchin es especialista en el lenguaje sumerio. Tradujo las tablillas, entonces él sabe de lo que está hablando. Yo no, él sabe. Incluso las palabras de la deidad reflejan un origen sumerio, pues la deidad hebrea única se vuelve a deslizar en el plural, dirigiéndose a colegas divinos que no aparecen en la Biblia, sino en los textos sumerios. De la manipulación que ha hecho el llamado monoteísmo, manipulando los textos bíblicos, colocando a ese tal Yahvé como el que hace todo, el unigénito, el único Dios. Pero en los textos se desliza la mentira, se desliza el plural de nuevo. Hagamos a nuestra. Y aquí aparece de nuevo. Entonces la deidad, esto es un texto del Génesis, entonces la deidad Yahvé, de primero habla en singular, la deidad Yahvé dice, he aquí el Adán ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces ya se convirtió de repente en plural. ¿Con quién está hablando el tal Yahvé? Porque la primera parte dijo la deidad Yahvé, la han manipulado. Pero el texto lo denuncia, la manipulación. He aquí el Adán ha venido a ser como uno de nosotros. No como yo, como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando? Con varios. Son ellos, los dioses. He aquí el Adán ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque adquirió conocimiento. Yo les dije una vez, señores, los mismos libros que estudian los padres en los seminarios, ustedes los pueden estudiar y comprarlos y leerlos y tener los mismos conocimientos y más de lo que ellos tienen en la cabeza. Es que la gente cree que lo que estudian los padres es una cosa que viene de que un espíritu le da y les transmite y no sé cuánto, y que solo ellos tienen ese privilegio y que tienen muchos. Los mismos libros que ellos han estudiado, usted los puede comprar y leerlos. Como usted compra libros de sociología, de matemática, de química, de física, de historia y los relee y le saca el provecho y escribe usted mismo una obra, usted puede hacerlo igual con esos libros de teología, de filosofía que le dan a los aspirantes sacerdotes en los seminarios. Usted los compra y los estudia y los lee y tiene más o igual conocimiento que ellos, señores. Eso no es nada que viene dado por un símbolo que hace alguien y ya que el espíritu le transmite. Nada. La gente tiene que dejar esa ignorancia con relación a las religiones, porque eso es lo que lo manipula. La ignorancia es fruto, es el caldo de la manipulación en la cabeza de las personas. Mientras usted es más ignorante, más desnudo está, más vulnerable. Esa mentalidad de oveja. Usted es una persona adulta, madura, formada, estudiada. Usted dirige su vida como usted le dé la gana, hacia donde usted le da la gana. Usted no necesita que un padre, una monja, un pastor, un escriba le esté diciendo a usted cómo es que tiene que hacer las cosas. Usted es más inteligente que él, puede serlo. Y usted sabe hacia dónde va su vida, qué hacer con ella. No sea tan bobo, no se dé engañar. Esa mentalidad de cordero, mándela para el carajo. Todos tenemos la capacidad creativa como seres humanos, señores, de crear. Lo que un hombre hace, otro lo puede deshacer o mejorarlo, superarlo. Uno tiene que abrir la cabeza, señores, para poder avanzar, leer mucho. No ficar burro la vida entera solo aprendiendo y sabe lo que ve en la televisión. De ahí no sale y pasan 80 años y sigue igual. Solo sabe eso. ¿Cómo es posible? Gente que en la vida nunca leyó un libro. Y ahora es diputado. Se empeoró la cosa. Dice
Sicharia Sitchin, es evidente que estos textos bíblicos tienen su origen en los textos sumerios. Incluso la palabra de la deidad refleja un origen sumerio y se desliza de nuevo el plural en los textos que intentan presentar al Yahvé como el que hace las cosas. Porque él mismo dice, he aquí, el Adán ha venido a ser como uno de nosotros, a conocer el bien y el mal. Y ahora, ¿no podría alargar la mano y tomar parte también del árbol de la vida? El ciclo vital de ellos, de miles de años, el ciclo vital de los Anunnaki, ya les hablé sobre eso. Ellos pueden vivir miles de años porque su ciclo vital, el ciclo de vida está conectado con la órbita de su planeta. Y el nuestro está conectado con la órbita de nuestro planeta. 100 vueltas que da nuestro planeta alrededor de nuestro Sol son 100 años de vida nuestro. Una vuelta, 365 días, eso es un año. Una vuelta que da nuestro Sol que da nuestra Tierra alrededor de nuestro Sol. Entonces tenemos un año, porque nuestro ciclo de vida está conectado con la órbita de nuestro planeta. Igual con ellos. Su planeta viene aquí a nuestro sistema solar cada 3.600 años. Entonces, aquí en la Tierra, un Anunnaki tiene 3.600 años, más en su planeta él tiene un año, porque una vuelta de su planeta alrededor del Sol. Por eso el ciclo de vida de ellos tan largo aquí en la Tierra. Para nosotros son como inmortales. Pueden pasar generaciones y generaciones de humanos y ellos siguen vivos. 3.600 años, apenas tiene un año de vida él, el Anunnaki, aquí en la Tierra. Entonces, se trata del ciclo vital y eso es lo que dice la deidad. Bueno, ahora que tienen el conocimiento, pueden hasta también adquirir el ciclo de vida nuestro. Y ahora, ¿no podría alargar la mano el Adán y tomar parte también del árbol de la vida? Se está refiriendo a eso, al ciclo de vida de ellos. Y comer y vivir para siempre, porque los alimentos de ellos tienen una genética diferente al de nosotros. Por eso los Anunnaki no compartían todos sus alimentos con los terrestres, se los comían entre ellos. Trajeron alimentos de su planeta. Sabían cómo producir aquí agua y comida que ayudaba a su proceso de vida. Y que si el terrestre comía esa comida o bebía esa agua, su vida se le alargaba. Había una transformación genética. Es como cuando a usted le limpian toda la sangre que tiene. Su cuerpo se rejuvenece. Sacan toda la sangre contaminada que usted tiene y le meten sangre nueva. Todo se rejuvenece, las células, la piel, todo. Entonces te vive más tiempo. Por eso cuando Enki envía a su hijo Adapa, a Nibiru, le dice, no comas ni bebas allá, porque él iba a influenciar su ciclo de vida. Si te ofrecen vino, no bebas. Si te ofrecen pan, no comas. Y el Adapa volvió a la tierra y no comió de lo que le dijo a su padre Enki, que no comiera ni bebiera en Nibiru. Y Enki se lo explica a su padre, el rey Anu. Él no debe de comer ni de beber por esto, porque él está destinado aquí a ser terrestre y el padre de miles de generaciones de terrestres, el Adapa, el hombre civilizado, que fue llevado a Nibiru. Sabía hablar, aprendió el idioma de ellos, lo crió Enki, era hijo de Enki con una terrestre. El Adapa, que no es el Adán de la Biblia, es diferente. El Adán de la Biblia es el trabajador primitivo que andaba desnudo, que fue desapareciendo con el tiempo. El hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, son restos de ese trabajador primitivo, que regredió a su etapa salvaje. ¿Te ven? Aquí se desliza el plural entonces. He aquí que el Adán ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Dónde ustedes han visto que un padre, una monja, un escriba le explica esto a la gente en las iglesias, en las prédicas? A veces ni leen el texto. Y si lo leen, comienzan a moralizar y no hablan de lo que leyeron. Y la gente sigue burra, ignorante, ciego, desnudo.
porque es una manipulación. Si un sacerdote se dedica a explicar estas cosas en las prédicas, el mismo obispo lo manda. No, usted tiene que irse de aquí porque te está atacando la iglesia. Que le está aclarando la mente a la gente para que tengan conocimiento. Si el Padre va a decir a la gente, mire, no crean en el infierno porque eso no existe. ¿Cómo ustedes van a creer que el infierno es un lugar físico donde hay un fuego eterno y después dicen que Dios es amor? Eso no existe. Es una creación teológica que nació en tal siglo, en un concilio. Si él dice eso, que es la verdad, inmediatamente lo sacan y lo presionan para expulsarlo del sacerdocio. Le está atacando a la iglesia, le dicen. Es como cuando ustedes están en un sindicato o en un partido político, comienza a cuestionar, a criticar los errores de ese partido político, de ese sindicato. Inmediatamente lo expulsan. No, usted está atacando a la institución, usted quiere destruir esto, tiene que irse. Que no aceptan que la gente tenga otro conocimiento. Las críticas, la autocrítica no la aceptan. Que la gente, deja que la gente siga como ovejo para que los dueños, los dirigentes podamos controlarlo mejor. Esa gente, usted quiere ser militar y piensa mucho y tiene conciencia crítica, ustedes no lo van a dejar entrar como militar, porque ahí se quiere también el mismo esquema. Queremos ovejas que se dejen dirigir por los pastores, que son los comandantes, los que tienen un grado superior. Y usted como, y así se lo dicen, usted sabe demasiado, usted no da para militar, ¿no? Le están diciendo, aquí queremos gente bruto, que simplemente como el trabajador primitivo, obedezca las órdenes. El trabajador primitivo que obedecía las órdenes, vaya a hacer esto, limpie el huerto, arregle la casa, construya acá, saque el oro, no se queje, aunque esté derrengado. Eso es la misma mentalidad de los militares. Usted está leyendo demasiado, usted no sirve para militar, no, ni para policía, lo que sea. Es la misma mentalidad, señores. Vamos a parar por aquí, señores, porque ya la lectura está bien avanzada. Vamos a parar por aquí. En la próxima lectura seguimos analizando estos textos del Génesis según la ayuda que nos ofrece Zecharia Sitchin. Gracias a todas y a todos. Esperamos que estas lecturas les ayuden a todos a abrir la mente, porque leyendo es que se avanza, leyendo de esta manera, críticamente, porque hay muchas maneras de leer. Hay gente que lee y come como carne cruda, agarra todo lo que le están metiendo sin tener capacidad crítica frente a lo que le están. Nuestro sistema educativo va por ahí. Se quieren repetidores de lo que está en el libro. No gente que haga preguntas, que cuestione. No, repetidores de textos. Entonces así no se avanza. De esa manera de leer y de estudiar no se avanza. Se avanza así, cuestionando, adaptando, mirando el presente a través del espejo del futuro. El que conoce su historia no la repite. Gracias a todas y a todos.